Hola, les habla el pastor y maestro Osvaldo Rebolleda. Este programa lo hemos denominado 10 minutos para aprender del reino. En este caso quisiera tratar de responder una pregunta que me han hecho en más de una ocasión. ¿Qué es? ¿Qué significa el pecado imperdonable? Bueno, antes que poder responder esto desde una opinión basada en las Escrituras, vayamos al contexto en el cual encontramos el momento en el que Jesús mismo dijo esto. Está en los tres evangelios, de los cuatro, en tres figura esta historia. Está en Marcos, está en Mateo y también está en Lucas. Me gustaría leerlo de Marcos. En el capítulo 3, Jesús recién empezaba su ministerio. Había elegido a sus 12 discípulos y había empezado a predicar y había empezado a hacer milagros. La gente que lo conocía, incluso su familia, rechazaba sus obras, o por lo menos estaban impactados por lo que él estaba haciendo y no lograban comprenderlo. Entonces fabulaban los motivos por los cuales obraba de manera sobrenatural y decía lo que decía cuando enseñaba. Pero por sobre todo recibió los ataques de los religiosos, que se mantuvo durante sus 3 años de ministerio y fueron los que al final terminaron poniendo testigos falsos para poder asesinarlo. Los religiosos decían, y esto lo dice claramente Marcos en el capítulo 3, versículo 22, que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces Jesús los llamó e hizo una parábola diciéndole cómo Satanás puede echar fuera a Satanás. Si un reino está dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y trató de enseñarles y de confrontarlos sabiendo cuál era la opinión que ellos tenían, acusándolo de echar fuera a los demonios o de hacer esos milagros sobrenaturales que él hacía por medio de la operación de las tinieblas. Y ahí fue donde él dice, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y luego sí, dice, podrá saquear su casa. De cierto le digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es lo que ha generado temor en muchas personas, generalmente en cristianos, porque son los que conocen la palabra y los que tienen temor de que algo no les sea perdonado. Hay un montón, por supuesto, de personas que caminando en oscuridad no tienen el mínimo siquiera interés de que Dios les perdone. La salvación no viene por nuestra justicia ni por obras de justicia que nosotros podamos hacer. Pablo lo menciona claramente esto en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, diciendo que la salvación es por medio que viene a nosotros por la gracia, por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Dice, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer en este mundo, obras de bien, ayudar a las personas, cuidar a los enfermos, darle a los pobres, no importa lo que hagamos. Nada nos puede dar la salvación. La salvación no viene por ser buenas personas. Ahora, eso no implica que está bien ser buenas personas y ojalá la sociedad estuviera llena de gente con buenos principios porque eso nos trae beneficios a nosotros mismos. Pero hay principios de buenas obras por una cuestión cultural, por una cuestión educacional y por una conciencia humana, ¿no? Que simplemente determinamos hacer o considerar lo que está bien y de lo que está mal. El problema es que nuestras consideraciones nos llevan a lo que nosotros pensamos que está bien y que está mal y no nos volvemos a lo que Dios considera que es pecado. En el antiguo pacto Dios les dio la ley, pero la ley vino para demostrarle al hombre su pecaminosidad. Pablo dice, yo no sabría que codiciar es malo hasta que no lo leí en la ley. O sea, la ley descubrió el pecado de los seres humanos, pero también descubrió la incapacidad humana de poder cumplir la ley, porque aún el que se apegaba a la ley por medio de los hechos tenía un corazón pecaminoso, una mente pecaminosa, y lo que por ahí no ejecutamos, lo sentimos o lo pensamos y también es pecado. Entonces cualquiera podría decir, bueno, entonces ¿quién se puede salvar? Nadie se puede salvar. Exactamente, nadie, nadie. La Biblia dice en Romanos 3 que por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Pero bueno, Jesucristo fue enviado por el Padre para morir en lugar de todos los pecadores, porque la paga del pecado es muerte, por lo tanto todos merecíamos morir. Él murió por nosotros en nuestro lugar y luego resucitó para darnos una vida nueva. Y el Espíritu Santo, Él lo dijo claramente, que al ascender al Padre,
luego de su resurrección, enviaría al Espíritu Santo que traería al mundo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el Espíritu Santo hoy está operativo en el mundo, tratando de convencernos, de traernos convicción, no culpa, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Claro, la gracia del Señor hace de que nadie pueda alcanzar esa justicia si no es por medio de esa obra del Espíritu. Quienes conocemos la palabra, lo que hacemos es predicar, y el Espíritu Santo obra por una palabra ungida en el corazón de las personas. De la misma manera nos pasó a nosotros. Alguien nos predicó y el Espíritu Santo nos trajo convicción. Por eso pudimos volvernos al arrepentimiento. Yo no sabía que era pecador, ni tenía conciencia de mi pecado, ni me sentía mal con las cosas que hacía, hasta que el Espíritu Santo obró en mi vida. Luego, esa convicción me generó arrepentimiento y pedí perdón y hallé perdón de parte del Señor. Que Dios hace dos cosas, perdona y justifica. El perdón significa que simplemente Él acepta nuestro arrepentimiento, pero la justificación implica que ha sido borrado nuestro pasado, borrado nuestro legajo, por lo tanto, tenemos vida eterna y sabemos que tenemos perdón y tenemos seguridad en eso. Pero ¿qué implica esto? Esto implica lo que en el siguiente versículo, en el verso 30, dice, porque ellos habían dicho que tenía un espíritu inmundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que los religiosos atribuían al diablo una obra que era del Espíritu Santo. Y si el que nos tiene que convencer es el Espíritu, atribuirle al Espíritu algo que no es de Dios o que es del diablo, automáticamente nos descalifica para recibir su obra, que es su convicción eterna. ¿Me está comprendiendo, verdad? Es decir, Jesús dijo, si alguien no creía en el Padre o hablaba mal del Padre, bueno, si entraba algún día en convicción sería perdonado. Si alguien hablaba mal de él o lo criticaban a él, bueno, algún día entrarían en convicción y se darían cuenta de que era el Salvador, como algunas personas que lo atacaron y luego de la resurrección descubrieron que realmente era el Hijo de Dios. Pero si alguien ataca al Espíritu y atribuye que el Espíritu es una operación demoníaca, está blasfemando contra el Espíritu. Entonces, ¿cómo te va a salvar aquel mismo que vos estás rechazando? ¿Comprende? Ahora, sí hay salvación y sí hay perdón, no para aquel que lo ofende, porque eso lo hacemos muchas veces sin querer. El cristiano por sí mismo no quiere, no desea practicar el pecado, pero todos vamos a pecar de una u otra forma. Entonces, lo que hacemos en esos casos es contristar al Espíritu, pero dice que para el que peca abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Por lo tanto, sabemos, porque la palabra nos enseña que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso encontramos continua gracia y esa gracia nos va a mantener en perdón. Este pecado imperdonable no es hoy en día para este pacto, para los hijos de Dios. Hoy no podemos blasfemar contra el Espíritu. De todas maneras, yo le diría a todos aquellos que de pronto ven algún milagro, una manifestación del Espíritu y despiadadamente la atribuyen al diablo, tengan cuidado, porque hay de todo. Y antes que ser detectives del reino y andar averiguando lo que es y lo que no es, y criticando, insultando, dedíquense a predicar el Evangelio, a enseñar lo correcto y saber que va a haber imitadores, que va a haber falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos, falsos profetas, falsa iglesia, falsa todo. Hay todo falso en este mundo. Pero eso no implica que no exista lo verdadero. Jesús dijo que incluso iba a haber falsos cristos, pero eso no quita de que el Cristo es Jesús y el verdadero. Entonces, no debemos sino tener discernimiento claro y no levantarnos contra algo que puede ser del Espíritu. Hay quienes predican que los milagros hoy no existen, que hoy Dios no sana, que hoy Dios no libera, y deben tener cuidado, no porque van a cometer este pecado, pero indudablemente esto le molesta mucho al Señor. Por eso le habló a los religiosos de la época, quienes en algún momento iban a tener que volverse en arrepentimiento para alcanzar salvación. Y si ellos persistían en decir que la obra del Espíritu en realidad no era del Espíritu, sino del diablo, nunca alcanzarían salvación, porque la salvación viene por la obra del Espíritu que nos trae convicción. La palabra del Señor dice que si nos volvemos a Dios, Él dijo, si mi pueblo se humillare y se arrepintieren y pidieran perdón por sus pecados, bueno, Él perdonaría los pecados y sanaría su tierra. Lo mismo creo hoy en día con las personas, con las familias y con las naciones. Ojalá los gobernantes y ojalá los padres de familia y personas que
bueno, que algunos no se burlan, pero simplemente son indiferentes a la voluntad de Dios, a lo que Dios está queriendo extender sobre sus vidas, la gracia y el amor, no se arrepienten. Sin embargo, dice que si nos acercamos nuestros pecados serían borrados. Arrepiéntanse, dijo el apóstol Pedro, vuélvanse a Dios y vendrán tiempos de descanso de parte del Señor. Hay demasiada gente atribulada y cansada. Ojalá podamos comprender que nuestro Dios de gracia nos perdona, no importa lo que hayamos hecho, nos perdona absolutamente todo. Le bendigo, mis amados. Esto fue 10 minutos para aprender del reino. Chao, bendiciones.